Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, en nuestro programa Estrategia Tributaria, a través de la página de Facebook de Perú Contable y de nuestra firma, vamos a abordar el tema de fiscalización tributaria de operaciones no reales. Sin duda, el tema de operaciones no reales resulta siendo un tema muy actual, eh, debido a que en las fiscalizaciones que lleva a cabo la SUNAT es muy común encontrar este tipo de reparos u observaciones que hace la administración tributaria. Y tenemos una gran variedad de situaciones que se presentan, por lo que el día de hoy vamos a analizar estos aspectos relacionados con operaciones no reales dentro del procedimiento de fiscalización. ¿Cómo es que la SUNAT detecta? ¿Cómo es que la SUNAT lleva a cabo el procedimiento? ¿Qué actuaciones se siguen dentro del procedimiento? Todos estos temas los vamos a abordar el día de hoy. Primero debemos definir o tener claro cuándo estamos frente al supuesto de operaciones no reales. Si nosotros advertimos, la ley del impuesto general a las ventas en su artículo 44 ha insertado o ha incorporado el supuesto de operaciones no reales y lo ha hecho de manera negativa. Es decir, ha pretendido definir una operación, en lugar de definir cuándo es una operación real, lo ha hecho en sentido contrario, cuándo es una operación no real. Y el IGB incorpora dos situaciones vinculadas con las operaciones no reales. Aquella primera situación en donde estamos frente a una operación inexistente, simulada completamente, y aquella operación en la que la transacción sí se llegó a realizar, sin embargo, quien emite el comprobante de pago es un sujeto distinto al que realizó la transferencia del bien o la prestación del servicio. De tal suerte que, desde la óptica legal, cuando la administración tributaria hace una fiscalización, debe de tener claro si estamos frente al inciso A del artículo 44 o el inciso B que ésta regula. En la diapositiva siguiente vamos a ver la normativa legal. Por su parte, la ley del impuesto a la renta no regula el supuesto de operaciones no reales. Cuando se llevan a cabo las fiscalizaciones, los auditores hacen referencia a un término de operación no fehaciente. Aun cuando han acuñado este término operación no fehaciente, este no se encuentra regulado en la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, a efectos de poder efectuar la determinación del tributo, lo que hace la administración tributaria es pedir el sustento del costo y gasto, el cual debería estar debidamente acreditado para poder deducirlo y determinar la renta neta imponible sobre la cual se calcula el tributo. Por lo tanto, aun cuando no existe una regulación legal, en la ley del impuesto a la renta, se entiende que el costo y gasto que la empresa deduce debe corresponder a una operación efectivamente realizada, a una operación fehaciente. Claro está que en algunas ocasiones la administración tributaria confunde la base legal. Y cuando confunde la base legal, eso podría originar o ser causal de nulidad de la determinación efectuada por la administración tributaria, porque a veces podrían utilizar como fundamento legal para reparar una operación no fehaciente en el impuesto a la renta, aquella que le corresponde a la ley del impuesto general a las ventas. O en su caso, también a veces utilizan el supuesto del artículo 37 que regula causalidad para desconocer una operación por no fehaciente, y ahí también hay otro problema, porque si estamos frente a una operación no real o no fehaciente, no tiene objeto pretender evaluar causalidad, porque si estamos frente a una operación simulada o inexistente, no deberíamos evaluar causalidad. ¿Cómo es que la ley del impuesto general a las ventas lo regula? El artículo 44 señala claramente que el comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponde a una operación real obligará al pago del impuesto consignado en estos
por el responsable de su emisión. Fíjense que acá hay una especie de castigo, ¿no? Es decir, el emisor de un comprobante de pago de una operación no real, aun cuando no ha realizado la operación grabada, aun cuando no ha ocurrido el nacimiento de la obligación tributaria, recibe por expresa disposición de la ley una especie de castigo mediante el cual, aun cuando no haya ocurrido la subsunción del hecho imponible, sin embargo, se encuentra obligado a pagar el tributo. Por su parte, para el lado del adquirente, el que recibe, dice la ley, el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio, entiéndase saldo a favor del exportador, por ejemplo. De tal suerte que hay esta doble perspectiva. Hay una afectación al emisor del comprobante de pago de una operación no real y también para el adquirente que se les conoce el crédito o cualquier otro beneficio que respalde este comprobante que se entiende que es no real. Y como yo decía hace unos instantes, la ley del IGB regula esto a nivel de dos ámbitos o dos planos. En el inciso A del artículo 44, la ley del IGB establece que si estamos frente a una operación real, en aquellos casos en los que, si bien se emite el comprobante de pago o la nota de débito, la operación grabada que consta en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia del bien, prestación de servicio o utilización de servicios o contrato de construcción. Es decir, detrás del comprobante de pago no hay transacción. Nunca hubo venta de bienes, nunca hubo prestación de servicios. Por lo tanto, estamos frente a una operación simulada y no corresponde el derecho al crédito fiscal. Y en el supuesto del inciso B, se habla de una figura mediante la cual la transacción sí se ha realizado. Estamos frente a un bien transferido o a un servicio prestado. Sin embargo, quien emite el comprobante de pago no es el sujeto que en realidad prestó el servicio o transfirió el bien. En ambos casos estamos frente a una operación simulada, pero en el inciso B, en esta especie de simulación relativa, la ley del IGB permite la convalidación, es decir, se puede usar el crédito fiscal sustentado en este comprobante de pago, en tanto que se haya cancelado la transacción haciendo uso de medios de pago. Cuando la administración tributaria observa, cuestiona al contribuyente por operaciones no reales, a veces solo cita el artículo 44 sin diferenciar si estamos frente al primer supuesto o al segundo. O a veces confunde. A veces estamos frente al supuesto del inciso B, pero la base legal que utiliza es la del inciso A. Esos aspectos en donde la administración tributaria o no establece claramente cuál de los supuestos se está aplicando o confunde los considerados del inciso A y B, también acarrean la posibilidad de que el acto administrativo, la resolución de determinación, sea nula, toda vez que no se encuentra debidamente sustentada, motivada con la base legal respectiva. Ahora bien, a nivel del Tribunal Fiscal, ya en una resolución antigua, el Tribunal Fiscal ha establecido como criterio cuando estamos frente a operaciones no reales. Cuando una de las partes, el vendedor o el comprador, no existe o no participó de la operación. Se hizo la transacción, se vendió, pero el adquirente del producto es un sujeto distinto. O se hizo la transacción, pero el vendedor es un sujeto distinto. En el segundo supuesto, el Tribunal Fiscal señala que estamos frente a una operación no real cuando ambas partes, vendedor y comprador, no participaron de la transacción. No participaron de la transacción. Es decir, hubo operación, pero el vendedor y el comprador son personas distintas. Y en un tercer supuesto,
el objeto materia de venta o de prestación de servicios es inexistente o distinto. Es decir, no hubo transacción, no hubo venta, no hubo prestación de servicios, o estamos frente a la venta de un producto distinto al que realmente ocurrió. Lo que el Tribunal Fiscal señala es que deben coincidir documentariamente y realmente el vendedor, el comprador y el objeto de la transacción consignados en el comprobante de pago. Debe haber una identidad comprador-vendedor y transacción sustentada en el comprobante de pago para encontrarnos frente a una operación efectivamente realizada, aun cuando más adelante vamos a ver que en algunos casos estamos frente a operaciones efectivamente realizadas, pero por falta de medios probatorios, la administración tributaria en las fiscalizaciones termina desconociendo el crédito fiscal al contribuyente. Ahora bien, ¿y la administración tributaria cómo hace? ¿Cómo hacen las fiscalizaciones para detectar operaciones no reales? Bueno, la administración tributaria cuenta con una serie de elementos probatorios de información que le permiten presumir o proyectarse cuando estamos frente a operaciones no reales. Y a veces el contribuyente se sorprende, es decir, ¿por qué justo me requieren los comprobantes de pago en donde existe operaciones no reales? Y es que a veces el contribuyente, para poder incrementar su crédito fiscal o aumentar su costo o gasto, se agencia de comprobantes de pago. Y a veces los emite, el proveedor emite de manera correlativa el comprobante de pago. Porque estamos a cierre de mes, el contribuyente quiere incrementar su crédito fiscal y entonces busca que el proveedor le emita comprobante de pago y le emite de manera correlativa. ¿Por qué? Porque eso va asociado con otro tema, porque no quiere bancarizar. Y entonces emite varios comprobantes por debajo de 3.500 soles o $1.000, no bancariza, y entonces la administración tributaria claramente, el auditor se va a dar cuenta que al cierre de mes precisamente tenemos comprobantes de pago con numeración correlativa emitidos a este contribuyente fiscalizado. Y más aún si es que estos montos no han sido bancarizados. Se va a dar cuenta tranquilamente el auditor que podríamos estar frente a una operación no real. Ahora, cuando estamos frente a comprobantes físicos, a veces el auditor se percata que el comprobante de pago de compras del proveedor 1, del proveedor 2, del proveedor 3, todos tienen la misma letra del que ha llenado el comprobante de pago. Claramente el auditor se va a percatar que estamos frente a una operación no real debido a que es inusual que el comprobante de pago de distintos proveedores sea del mismo puño y letra de una misma persona. En algunos casos, la administración tributaria advierte que se ha realizado la bancarización, es decir, se ha hecho la compra y para sustentar la bancarización se ha hecho el depósito al supuesto proveedor y en el instante se ha hecho el retiro. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? Hace un cruce de información con el proveedor, le pide sus estados de cuenta y en el estado de cuenta aparece abono a las 10 de la mañana, retiro a las 10:05 de la mañana. Entonces, hay un indicio de que estamos frente a una operación no real. Incluso, como se pretende sustentar la operación con el voucher de bancarización, falsifican el voucher de bancarización. El voucher que entrega el banco cuando hace un depósito lo falsifican. En otros casos, solo se cuenta con el comprobante de pago, no hay guía de remisión u otro documento que respalde la operación. ¿Por qué es importante la guía de remisión? Porque estamos frente a la compra de bienes ordinariamente, por aplicación del reglamento de comprobantes de pago, debe existir una guía de remisión. Y si hay una guía de remisión, debe existir un transportista. Y si hay un transportista, debe existir la identificación de los datos del chofer, de la unidad de transporte, y esos datos o esa guía de remisión no existe. Por tanto, estaríamos frente a una operación no real. O a veces el proveedor no declara los ingresos y la SUNAT tiene forma de saber, ¿no? Porque tiene acceso a las declaraciones juradas de los proveedores. O el proveedor
en el momento en que la SUNAT fiscaliza se encuentra no habido. O vemos que el contribuyente tiene facturas por compra desproporcionada de bienes. Por ejemplo, en algunas fiscalizaciones se ha detectado que se compra demasiado combustible. En alguna oportunidad la SUNAT fiscalizaba a una empresa del rubro de construcción y advirtió que había demasiada compra de combustible, de gasolina. ¿Y qué pasaba? Que el mismo dueño de la empresa constructora tenía una empresa de taxis y hacía que todos los choferes de la flota de taxis pongan combustible y saquen la factura a nombre de la compañía constructora. De tal suerte que cuando el auditor entra a verificar el consumo de combustible, este era totalmente desproporcionado. Entonces, hay muchos indicadores, hay muchos signos característicos que el auditor puede identificar cuando estamos frente a una operación no real. Lo correcto y lo lógico es que en la fiscalización el auditor deba de tener por lo menos ciertos indicios de que estamos frente a una operación no real. Sin embargo, existen casos en los que el auditor no tiene los indicios y lo que hace es descarga alguna cuenta contable de la clase 6, por ejemplo, la 6.3, y le pide al contribuyente, susténtame esta operación con la documentación probatoria respectiva. No tiene ningún solo indicio, pero le da el detalle completo. A veces le dan el detalle completo del registro de compras. Y entonces no hay este trabajo previo que debería siempre la administración tributaria realizar. Porque si es que tiene duda de alguna operación, es porque tiene algún indicio, pero si no hay indicios y directamente se le traslada en su totalidad la carga probatoria al contribuyente para que cada uno de los comprobantes de pago tenga que tener sustentado, es una tarea titánica. Creo que esto debe de regularse normativamente. Los contribuyentes no están pensando permanentemente en llenarse de papeles, de documentos, con el propósito de acreditar la fehaciencia o realidad de la operación. Ahora, ¿cómo actúa el auditor en el procedimiento de fiscalización cuando detecta supuestas operaciones no reales? Si el auditor tiene duda de alguna transacción, por aplicación del principio de impulso de oficio, el auditor hace cruces de información con los supuestos proveedores. Los ubica y cuando los ubica trata de pedirles una declaración, los cita a las oficinas de SUNAT, les toma una declaración y esa declaración tomada en ejercicio de la facultad de solicitar comparecencia sirve como un medio adicional a los medios probatorios que acreditan la no realidad de la operación. Lo citan a los representantes legales, al contador, a los encargados de compras, para poder investigar, indagar y encontrar mayores indicios de que se está frente a una operación no real. En algunos casos, los auditores realizan inspecciones a los locales donde supuestamente se han realizado las ventas. Y entonces la empresa es una empresa constructora y al momento de hacer la inspección, el domicilio fiscal, el único domicilio que tiene, queda en un edificio, un departamento en el 4º piso. Es imposible que haya podido efectuar la transferencia de materiales de construcción desde ese local. Podría ser que no necesite un local, podría ser, pero ya es sospechoso de que al hacer la inspección no cuente con el espacio suficiente para llevar a cabo el negocio. El auditor también, y eso es lo que normalmente hace, es le traslada un requerimiento al contribuyente, en donde le pide detalle, pero yo creo que ningún contribuyente tiene el nivel de detalle que el auditor pide. Es bastante excesiva la información que se pide. Desde cómo lo conociste al proveedor, en qué circunstancia conociste al proveedor, cómo te contactaste, a qué número de teléfono, con qué correo electrónico, cómo has hecho el pedido del producto o la cotización del servicio. Un nivel de detalle, a veces llega el requerimiento pidiendo esto, 2, 3 hojas de información que yo creo que ningún contribuyente debe
acopia tanto detalle de información. También se requiere al contribuyente que acredite la efectiva realización de la operación. Y esto es lo normal. Esto ya se normalizó ya. Es normal, es común que la administración tributaria le exija al contribuyente, le traslade la carga probatoria y le diga, tú tienes que probar que la operación es real. Más adelante hablaremos de esto. Y luego le comunica estas observaciones a través de un requerimiento para que el contribuyente pueda hacer sus descargos y presentar todos los medios de prueba. Acá esto es importante, porque cuando el auditor traslada la carga probatoria al contribuyente y le pide una serie de documentos, hay que tratar de presentar todo el material probatorio posible, toda vez que los únicos medios de prueba que van a ser valorados en una etapa de reclamación o apelación son aquellos que, siendo requeridos por la administración tributaria, hayan sido presentados en el procedimiento de fiscalización. Los no presentados, habiendo sido requeridos, no van a ser valorados en la etapa del reclamo o apelación, salvo que el contribuyente acredite el pago de la deuda reclamada o apelada. ¿Cómo se podrían presentar los supuestos de operaciones no reales? Hemos hablado que estamos frente a una operación no real cuando hay una simulación absoluta. Es decir, el comprador, el vendedor se han puesto de acuerdo para engañar al Estado, simulando un hecho, en este caso una venta, una prestación de servicio, pero esta nunca se ha realizado. Esto es lo común. Y claro, lo lógico es para reducir la carga tributaria, pero en algunos casos estas facturas se emiten para coberturar algunos ingresos que hay egresos que hay de la contabilidad y no tienen cómo justificarse. Y pasa a veces, ¿no? Hasta a veces donde hay que hacer algún pago, de comillas, coimas, y sale el dinero de caja, pero no está sustentado. Y no se quiere evidenciar hacia dónde se destinó, entonces se utiliza un comprobante de pago y además se aprovecha en reducir el pago de impuestos. Es decir, como esto es un hecho ilícito, no sería deducible sin duda, se hace uso de este tipo de mecanismos para evitar, para reducir el pago de tributos y para justificar la salida de dinero. En otro caso, la operación no se realizó, pero existe desconocimiento del representante legal. En este caso, el personal lo realizó para beneficiarse. Se han encontrado casos en los que en alguna empresa de combustible, el encargado de las ventas emitía comprobantes de pago sin el conocimiento del representante legal y esos comprobantes de pago eran utilizados por otras empresas para reducir costo, gasto o crédito fiscal, pero finalmente quien es el responsable de esto es el representante legal de la empresa, con lo cual hay que tener establecidos medios de control interno que impidan este tipo de hechos. En otro caso existe clonación de facturas, es decir, para poder sustentar el crédito fiscal costo-gasto, tiene la factura de un proveedor formal, por decir una ferretería grande, formal, y alguien clona el comprobante de pago y te hace un comprobante de pago exactamente igual en alguna imprenta y con eso se pretende deducir el crédito fiscal. Esto claramente cada vez se hace, es menor debido a que se exige ahora comprobante de pago electrónico. Este supuesto cada vez es menor, pero existe el tema de clonación de facturas. En otro caso, la adquisición de bienes y servicios es real, el proveedor es real, la compra de bienes, la prestación de servicios es una operación real, pero el proveedor es un sujeto distinto. En este caso, a veces uno va a comprar, le dice, señor, voy a comprar, le puedo dejar a este precio, pero le voy a dar comprobante de pago, una factura de acá de un amigo. No permitas eso. El que te vende el producto debe ser el mismo que te emite el comprobante de pago. No permitas esto. A veces el contribuyente ni se entera porque quien va a hacer las compras es un trabajador y consiguió un comprobante de un tercero, compró el producto a lo mejor sin comprobante y se consiguió la factura. Y estamos frente al tema de operación no real. En otro caso, los bienes y servicios contenidos en el comprobante de pago son distintos a los que realmente
uno ha comprado. Vas a comprar arroz y el que te vende el arroz te dice, mire, no le puedo dar comprobante por arroz porque a mí tampoco me dan comprobante de pago, le voy a dar por aceite. También estaríamos frente a una situación que la administración tributaria le va a poner la lupa, porque cuando vean tu comprobante de pago que has comprado aceite y no has comprado arroz, primero, a dónde destinaste este producto, y segundo, va a validar si es que tu proveedor realmente te ha vendido este producto. Y por último, la adquisición de bienes y servicios es real, pero el que deduce el costo, gasto o crédito es otro sujeto. Y a veces ocurre, ¿no? A veces te reúnes con amigos que no lo ves tiempo, o amigos que cada cierto día se reúnen, se van al restaurante a una cena y terminan de atenderse, viene el mozo, señor, una boleta o una factura, y uno de la reunión dice, no, no, una factura, dame, a nombre de esta empresa. Todos pagan, pero sacan la factura a nombre de su empresa. ¿Estaríamos frente a una operación no real? Bueno, el consumo es. Ahora, pero puede que no sea causal. De tal suerte que se puedan presentar una serie de situaciones en donde podría no haber discrepancia entre comprador y vendedor, perdón, no identidad entre comprador y vendedor, o la transacción, el acto, el hecho que está anotado en el comprobante de pago puede que no sea el real. Ahora bien, lo más complicado de todo es esto, el supuesto en los que estamos frente a operaciones efectivamente realizadas, pero no se cuenta con la documentación suficiente. Y a veces ocurre, uno va y compra, ¿y qué tienes? Solamente la factura. ¿Qué pasó? Se malogró un producto, se malogró un repuesto en la maquinaria, o necesitas ir a comprar un producto y entonces vas en tu auto o vas en un taxi y lo único que tienes es la factura, porque no pediste guía de remisión, el bien era un bien pequeño, no hay más documentos, lo compraste en efectivo porque costó 2.000 soles, ni siquiera había obligación de bancarizar. La compra es real, lo has utilizado, pero solamente tienes la factura. Te lo van a desconocer en una fiscalización, con seguridad te lo van a desconocer. Pero mira que el proveedor es un proveedor formal, no interesa. Para la administración tributaria tienes que tener medios probatorios adicionales. Si no tienes otro medio de prueba, lamentablemente ese comprobante de pago es candidato a ser desconocido por la administración tributaria en una fiscalización. Entonces, en otros casos tienes medios probatorios, pero estos son insuficientes o son incoherentes. Tienes de pronto la orden de compra. Pero ¿qué pasa si la orden de compra existe, pero la orden de compra no tiene todos los datos que permitan asociarlo con la factura de compra, o no tenga la firma del que lo ha emitido, del que lo ha recepcionado? La administración no te lo va a valer. O a veces, a lo mejor, imagínate este caso, la orden de compra tiene una fecha posterior a la emisión de la factura. ¿Podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. Esta incoherencia hace que el auditor desconozca a la orden de compra como un medio probatorio adicional. Por otro lado, a veces se tiene que la administración tributaria cuenta con documentos, cuenta con la factura, cuenta con la guía, pero a veces pide más medios probatorios. Y por ahí encontró que el proveedor no declara todas las ventas, o por ahí encontró que el proveedor nadie le informa, nadie le reporta en la declaración anual de operación con terceros que le ha vendido algo, o el local del proveedor no tiene licencia en funcionamiento. Y con ese argumento, aun cuando tenga factura, tenga guías, te desconoce la administración tributaria la adquisición. De tal suerte que lo peor que puede ocurrir, como decía, es que estemos frente a una operación real, efectivamente realizada, pero no tengo medios de prueba. Los medios de prueba tal vez son insuficientes, son incoherentes, o la administración tributaria no valora de manera conjunta y con apreciación razonada todos los medios probatorios, y con eso forma convicción de que estamos frente a una operación efectivamente realizada. En este punto, la recomendación es: tratemos de acopiar todos los medios de prueba necesarios que me permitan en algún momento, en alguna fiscalización, acreditar
la fehaciencia, la verosimilitud de la transacción. Con respecto a la carga probatoria, está clarísimo que ya a estas alturas el Tribunal Fiscal ha marcado la pauta haciendo recaer la carga probatoria en cabeza del contribuyente. Es él el que debe de probar, es él el que debe acreditar, aun cuando la SUNAT tenga la facultad para poder hacer cruces de información, cuando la SUNAT pueda hacer inspecciones, no lo vuelve obligatorio el Tribunal Fiscal estas acciones por parte de la SUNAT. Si en una fiscalización la SUNAT no hizo cruce de información, pero el contribuyente acopió de manera deficiente los medios de prueba, lo van a desconocer sin duda. Tú te puedes cuestionar, oye, mira que la SUNAT tiene facultades, está obligada a realizar cruce de información, pero no lo hizo. ¿Eso es motivo para que el Tribunal Fiscal te pueda dar razón? No, de ninguna manera. Y eso básicamente debido a que nuestro Código Tributario no regula la carga probatoria en materia tributaria. Por lo tanto, lo único que tenemos es el artículo 125 que nos dice cuáles son los medios probatorios que se pueden actuar en el proceso contencioso, que son los documentos, la pericia y la inspección. No hay más. Por lo tanto, lo que hacemos es, de manera supletoria, recurrimos a la Ley del Procedimiento Administrativo General y nos establece claramente cuáles son las reglas de la carga probatoria. Señala que la carga de prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente ley. ¿Y qué significa impulso de oficio? Significa que la administración tributaria, sin que el contribuyente se lo pida, está obligada a buscar la verdad material y debe de realizar inspecciones, debe realizar cruces de información, pero no lo hace, aun cuando existe este mandato. Sin embargo, también regula que corresponde a los administrados o contribuyentes aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes que permitan aclarar los hechos que la administración tributaria viene investigando, viene cuestionando. Por su parte, la otra norma que resulta siendo de aplicación supletoria es el Código Procesal Civil, que establece que la carga probatoria corresponde a quien afirma un hecho. Y bajo esa óptica es que debería corresponderle o debe corresponderle la carga probatoria al contribuyente porque él es el que dice que le corresponde el crédito fiscal, el costo o el gasto. Sin embargo, la administración tributaria debe también probar, ¿no?, o acopiar medios de prueba o indicios de que la operación o la transacción que el contribuyente viene deduciendo corresponde a una operación no real. Y por último, este Código Procesal Civil también habla de la valoración de la prueba. Y aplicable a este caso, la administración tributaria y el Tribunal Fiscal, cuando valoran los medios probatorios, deben hacerlo de manera conjunta, es decir, tomando en cuenta todos los medios de prueba. Porque hemos visto casos en donde la administración tributaria le da valor a aquellos medios de prueba que le favorecen y desconoce los otros que ha constatado. En alguna ocasión, a un contribuyente le desconocían la compra de combustible, de 10 facturas, por decir, de compra de combustible, y en una de esas facturas, la guía de remisión que venía junto a la factura tenía un sello del control de SUNAT que lo había intervenido. O sea, ¿qué más prueba de ello que la SUNAT había constatado que el combustible lo estaban trasladando al local del contribuyente? ¿Qué hizo la SUNAT? Reconoció únicamente ese comprobante y las demás, que aun cuando tenían guía, pero no habían sido intervenidas por SUNAT, esas no lo tomó en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar estos hechos en la medida que es incoherente pensar que la administración tributaria haga este tipo de cosas, donde le da valor a esta porque sí, pues lo intervino el control móvil, a las demás no? O sea, ¿cuál era la idea? Que el control móvil intervenga a todas las demás compras. Entonces, falta esto de la apreciación conjunta utilizando la apreciación razonada. Ahora, en torno a la carga probatoria, el Tribunal Fiscal ha señalado el camino a seguir y ha previsto que en el caso de operaciones no reales se requiere que el contribuyente presente un nivel mínimo indispensable de prueba.
pero ese mínimo indispensable no está establecido en ningún lado. Y a veces el contribuyente tiene la factura y tiene la guía. ¿Eso es el mínimo indispensable? No, es que el auditor pide contrato, pide orden de compra, pide parte de ingreso al almacén, pide cómo lo conoció al proveedor, en qué circunstancias. Entonces, ¿cuándo estamos frente al mínimo? El Tribunal Fiscal también igual, al evaluar esto del mínimo probatorio, ha tenido diversas posturas en el tiempo. Los correos electrónicos son válidos para fundamentar la fehaciencia o verosimilitud de una transacción. Por sí solos no, dice el Tribunal Fiscal. Por sí solos no son válidos. Si estos se valoran con otros medios probatorios, puede ser. Pero si tú me presentas la factura y un correo electrónico donde el proveedor te dice que te está enviando el producto, no es válido. Solo el correo electrónico no es válido. Debería haber otros documentos. La guía, el contrato, las coordinaciones del pago, entre otros. ¿Qué más? Guías de remisión es importante. Cuando estamos frente a la compra de bienes, ya sean bienes existencias o bienes de activo fijo, la guía de remisión, si no tienes guía de remisión, con seguridad te van a desconocer la compra. Es que a veces la guía de remisión se emite y está incompleta, no aparece el dato del transportista, no aparece los datos del vehículo, o la placa del vehículo que aparece corresponde a otro transportista, o no existe la placa. Y es que a veces lo que hacen es llenar la guía de remisión a mano solamente para tener el documento. Lo que tienes que hacer es, en el momento en que haces la compra, allí tienes que tener la guía de remisión y no pretender llenarla al momento de que estás en la fiscalización. Debe existir también en la guía de remisión el punto de partida y el punto de llegada. Y estos deben estar debidamente registrados. O sea, tienes punto de partida, el domicilio de tu proveedor. El punto de llegada es un local que no está declarado por el contribuyente. Y puede que realmente haya llegado a ese punto, pero si no lo tiene de alta, no lo tiene declarado, la SUNAT no lo va a validar. Pues si ha llegado a un lugar donde tú no lo tienes declarado como establecimiento anexo. Te pide a veces que la factura y la guía, la información debe ser la misma, los datos deben ser los mismos. Dije, los datos de la empresa de transporte son fundamentales, siempre te pide, es más, la SUNAT cuando tú incluyes los datos del transporte a veces es el cruce de información con el transportista, te pide la factura del transportista. A veces te cuestiona la guía de remisión debido a que no señala punto de llegada, o no cuenta con firma de recepción, o no acredita fehacientemente la recepción. Entonces, tengamos cuidado en la guía de remisión, tengamos mucho cuidado con la guía de remisión. Contratos. ¿Los contratos sirven como medio de prueba? Sí, claro, pero el contrato por sí solo, no. ¿El contrato más la factura? No. El contrato más otros medios de prueba. Doctor, pero si el contrato tiene firma legalizada, ¿es válido? Sí, el Tribunal Fiscal ha dicho en varias oportunidades que el contrato lo único que muestra es la voluntad de las partes, pero definitivamente no prueba, no acredita que la transacción se haya realizado. Por eso el contrato, aun cuando tenga firma legalizada de las partes, debería tener siempre el respaldo de otros medios probatorios. El tema de hechos imputables a terceros. La administración tributaria a veces desconoce la factura o la compra o la prestación de utilización del servicio basándose en hechos que le corresponden al proveedor. Por ejemplo, desconoce porque el proveedor no declaró ventas, desconoce porque el proveedor en su local ya ahora no realiza actividades, porque nadie le imputó ventas en la declaración anual de operaciones con terceros, porque no tiene autorización de licencia y funcionamiento, porque no tiene autorización para venta de ese tipo de productos. El Tribunal Fiscal, menos mal que en esta parte sí ha sido reiterativo en sus criterios, señalando que los hechos imputables a terceros no tienen por qué afectarle al contribuyente. O sea, la administración tributaria no puede basar su fundamentación de una operación no real en hechos atribuibles al proveedor.
Si el proveedor no declaró o no tiene personal suficiente, es cuestión imputable al proveedor. Si yo tengo cómo acreditar que me prestaron el servicio, que todos los días venían gente o personal de la empresa proveedora, y acá está el control de ingreso del personal, acá está la firma de entrega de los documentos, de la información que se le ha dado, yo tengo cómo probar, pero la administración tributaria a veces pretende desconocer una operación como no real, basándose exclusivamente en hechos atribuibles al proveedor. Ahora bien, en esta resolución del Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria señala que la declaración del proveedor, o sea, a ver, ¿qué pasa? En este caso, la SUNAT tenía duda de la operación. Hace el cruce con el proveedor y el proveedor dice, no, yo no lo conozco, no le he vendido. Y se queda con la declaración del proveedor. Y le da valor a la declaración del proveedor. Pero estamos viendo que en el artículo 125 del Código Tributario, la declaración de parte o la testimonial, como se llama, no es un medio probatorio. Los medios probatorios que se actúan en el procedimiento son los documentos de la pericia y la inspección, no la testimonial. Y como en esta resolución el Tribunal Fiscal dice, sí es válido sustentar una operación como no real porque el proveedor desconoce. Y si el proveedor miente, si el proveedor realmente sí vendió, pero no declaró la venta, claro, lo que agrega, el agregado en esta resolución del Tribunal Fiscal es que la sola declaración del proveedor más, aunado a eso que el contribuyente, no presentó documentaciones que acrediten la fehaciencia de la operación, originan el desconocimiento de la transacción como una operación no real. Cuando estamos en una fiscalización y estamos pretendiendo sustentar la compra de bienes, ¿qué documentación deberíamos tener? Sin duda, los comprobantes de pago de compras, la contabilidad, cotizaciones y proformas, guías de remisión y controles de peaje, comprobantes de pago de transporte de bienes, es decir, la factura del transportista, la recepción de los bienes, los contratos de preferencia con fecha cierta, los medios de pago, la bancarización, los partes de ingreso y salida de almacén, es decir, CARREX, los cuadros indicativos de uso de los bienes adquiridos, a dónde se destinaron, y pericias que demuestren el uso del bien, entre otros. Es decir, fíjense la cantidad de medios probatorios que la empresa debería de tener implementado para que no se exponga a que desconozcan sus operaciones como no reales o por no reales, y lamentablemente no siempre se tiene todo este acervo probatorio que la administración tributaria requiere para quedar satisfecha con respecto a la fehaciencia o verosimilitud de la transacción. Y cuando estamos frente a servicios, ¿qué se requiere? Sin duda, comprobantes de pago, libros contables, contratos es fundamental. De fecha cierta, mejor. Medios de pago, sin duda. Cotizaciones y proformas u órdenes de servicios, como se llame. Informes de avance de obra, informe de conformidad del servicio. Personal que prestó el servicio. Claro, a veces tú contrataste un proveedor, el proveedor enviaba sus trabajadores, control de ingreso en puerta. Eso es un elemento que te va a ayudar a acreditar que la operación es real. Fecha en que se prestó el servicio, cuadernos de ingreso y salida del vigilante, pericias que demuestren uso de servicios, entre otros documentos, para validar que efectivamente nos han prestado el servicio. ¿Qué acciones realiza la SUNAT para combatir operaciones no reales? Actualmente, lo que la SUNAT hace es como una especie de control previo, tratando de identificar de manera oportuna a los posibles o a los supuestos proveedores de facturas falsas al momento de la inscripción. Porque, ¿cómo se da el tema de una factura falsa, una operación no real? Porque existe alguien que fue a la SUNAT, se inscribió, autorizó comprobantes de pago y alguien emite los comprobantes de pago y se beneficia de este ilícito negocio. Entonces, la SUNAT trata de filtrar que realmente el sujeto que se esté escribiendo sea quien va a desarrollar una actividad económica grabada con tributos y no sean este tipo de contribuyentes que solamente se organizan para defraudar al fisco. Conformación de equipos especializados para detectar operaciones no reales,
denuncias ante el Ministerio Público. La SUNAT viene denunciando a varios empresarios, representantes legales que han utilizado facturas por operaciones no reales por delito tributario. Y en este caso, el artículo 4 de la Ley Penal Tributaria establece una sanción, una pena de no menor de 8 ni mayor de 12 años de cárcel para el que comete el delito tributario. Ojo, este es un delito que revierte mucha gravedad. Por eso es que el Estado como que ha establecido la pena más alta cuando estamos frente al uso de un crédito fiscal con una factura de una operación inexistente. También una manera de mitigar este uso de facturas falsas ha sido generalizar o ir generalizando de a pocos el uso de comprobantes electrónicos. En algún momento todos los proveedores deberán emitir comprobantes electrónicos. El uso de libros electrónicos también, porque en línea la administración tributaria sabe tus niveles de ventas y tus niveles de compras y puede hacer cruces de información de manera inmediata y no tener que esperar 1 año, 2 años para fiscalizar al contribuyente de inmediato. Cerrado el mes, se lo puede fiscalizar una vez que el contribuyente declaró los impuestos mensuales respectivos. Incluso se incorporaron allá por el 2012 nuevos tipos penales para aquellos sujetos que se encargan de tramitar los RUC, para los que se prestan a todo este tipo de actividades ilícitas que implica la comercialización de facturas para deducir crédito fiscal, costo-gasto por operaciones no reales. Bien, amigos, el tema es harto complejo. Yo digo, del total, del 100% de clientes que vemos en el estudio, un buen porcentaje, por lo menos el 60 o 70%, tiene problemas de operaciones no reales. La SUNAT desconoce operaciones no reales bajo los dos supuestos grandes que hemos visto. Operación efectivamente no real y operación que siendo real, no se tiene los medios probatorios suficientes. Cuando la operación no real, sin duda, lo que el contribuyente debe hacer es rectificar, pagar la multa, los intereses y cerrar el caso. El otro día veíamos que en la charla anterior, en la versión, el programa anterior, revisamos el delito tributario y la oportunidad de cuándo regularizo yo mi deuda tributaria, mi obligación tributaria para no ser denunciado por delito tributario. Y veíamos que si dentro del procedimiento de fiscalización se regula, se paga el tributo, se paga la multa, se pagan los intereses, regularizo la deuda total, de acuerdo al criterio que ya de manera reiterada viene estableciendo la Corte Suprema de la República, no debería de iniciarse la acción penal. No debería iniciarse la acción penal. Esperemos que eso al momento esté a nivel del artículo 189 del Código Tributario, pero por lo menos si es que estás frente a una operación no real y tú eres el contador, tú eres el asesor y la administración tributaria tiene los elementos de juicio, ha hecho cruces con el proveedor, ha indagado y es una operación no real, y además tú no tienes ningún medio de prueba, además porque es no real, rectifica, paga tu multa, paga el tributo y con esta casación que habíamos comentado en el programa anterior, te exime del inicio de acciones en vía penal. Ahora, si estamos frente al otro caso, al caso donde la operación sí es efectivamente realizada, incorpora mecanismos de control interno en tu empresa para que dejes rastro, dejes huella, dejes material probatorio, de tal suerte que el día que eres fiscalizado tengas como acreditar ante la administración tributaria la fehaciencia de la transacción. Esas son nuestras recomendaciones. Esperemos que el programa haya sido de mucha utilidad. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche en su programa Estrategia Tributaria por Perú Contable y la página de Facebook de nuestra firma, Estrategia Tax and Legal. Buenas noches, hasta la próxima semana.